Muy buenos días, mi nombre es Dalestiano Orjuela Campo. A continuación voy a desarrollar la temática correspondiente a la actividad. Para iniciar, ¿qué es? La terapia de conducta ofrece un planteamiento completo de la depresión y, como de cualquier otro trastorno psicológico, dentro de la terapia de conducta se pueden reconocer distintos procedimientos terapéuticos, todos dentro de una misma prosodia cultural, pero con un distinto acento. También sobre una concepción de la depresión y otros trastornos psicológicos lo que busca es, en términos de disminución de la conducta, utilizar reforzamientos positivos o la inadecuación de ciertas habilidades sociales. Para este trabajo se ha seleccionado un programa de actividades agradables. Este va dirigido a cambiar la cantidad y la calidad de las interacciones del paciente depresivo mediante un conjunto de estrategias que incluye el entrenamiento asertivo, la relajación, la toma de decisiones, la solución de problemas, la comunicación y el manejo del tiempo. Se pretende que la terapia de actividades agradables sea para adultos o mayores de edad con trastornos o síntomas relacionados a la depresión. Adicionalmente, la literatura sustenta que este tipo de intervenciones son eficaces en niños y especialmente en adolescentes, y pues la presente intervención está basada en intervenir sobre esta población y poder abordar de manera más objetiva estos problemas de depresión. 5. En las primeras 4 sesiones se tratará los pensamientos. El propósito principal de este módulo es presentar la información de cómo los pensamientos van a influir sobre el estado de ánimo, y pues la sesión inicial establece la estructura y el propósito de las sesiones posteriores, y pues de igual forma se quiere establecer un horario semanal de las sesiones, las reglas y pues explicar claramente el tema de la confidencialidad, ya que es importante que los participantes tengan muy en claro que este último punto, ya que esto puede influir en la calidad de la relación terapéutica que se va a establecer. La primera sesión va a introducir el tema de la depresión y pues va a fomentar que se comparta la historia de vida sobre cómo ha experimentado la depresión. Asimismo, se va a hacer una contextualización de la situación del paciente y, si se desea, se va a poder trabajar adicionalmente en una sesión grupal con los padres o personas allegadas al adolescente. En la segunda sesión, el terapeuta presentará el propósito del primer módulo, como los pensamientos que afectan el estado de ánimo. También se va a iniciar en esta sesión definiendo y aclarando el concepto del pensamiento a través de ejemplos provistos por el terapeuta y pues también por el participante. Y pues en las 3 sesiones se va a trabajar con diferentes tipos de pensamientos, que básicamente es cómo lo experimenta la persona y que lo lleva a estos estados depresivos, y pues también cómo se pueden modificar esto mediante una serie de ejercicios, y también ayudando a identificar esta cadena de pensamientos y, como tal, la afectación que tiene sobre el paciente o el sujeto que estamos interviniendo. En la tercera y cuarta sesión se van a proveer técnicas que van a aumentar los pensamientos positivos, y lo que queremos es disminuir pensamientos no saludables, trayendo como consecuencia una reducción de la respuesta orgánica o la sintomatología depresiva. La siguiente parte de esta intervención ocupa de 5 a 8 sesiones. El propósito principal de este módulo es que el paciente logre identificar alternativas, actividades y metas que le permitan tener un mayor control sobre su vida, y de tal manera que logre superar su estado de ánimo depresivo. Y pues en este módulo se trabajará con relación entre la participación de actividades placenteras frente a la sintomatología depresiva que está experimentando el sujeto, y pues se va a establecer como la presencia de factores que limiten estas acciones que son perjudiciales para al paciente, y sublimándolas o sustituyéndolas por actividades más placenteras. Y pues estos factores que queremos nosotros aumentar o reforzar, básicamente lo que buscan es que durante las sesiones se trabaje en la definición de estas actividades y los obstáculos a los que se puede enfrentar para disfrutar estas mismas, y pues de esta misma forma que el módulo
contemple la discusión del manejo del tiempo y también de cómo planificar y alcanzar ciertas o determinadas metas. Este módulo de intervención ocupa el resto de las sesiones, tanto 9 como 11, y pues las sesiones se van a componer induciendo la idea de cómo las relaciones interpersonales pueden afectar e influir sobre este estado de ánimo, y pues se va a trabajar en el tema del apoyo y pues aprender a identificar y mantener las fortalezas en sí mismo. Y pues las últimas sesiones lo que van a integrar temas que el terapeuta ha examinado y junto al paciente identificar pensamientos que pueden afectar estas actividades y pues también utilizar el apoyo social para reforzar estas mismas. También se realizarán ejercicios que enfaticen en la importancia de la comunicación asertiva y pues también el desarrollo de destrezas que permitan que se puedan establecer relaciones satisfactorias. Realiza una evaluación del progreso alcanzado junto a los logros y fortalezas y pues también se discuten recomendaciones tanto para el joven y también para los padres o las personas que tengan una relación más directa con el paciente. Y pues también se va a trabajar en un programa que el paciente debe continuar realizando por su cuenta y pues que también le permita a él ser más independiente en cómo afronta ciertos contextos. Este módulo de intervención ocupa el resto de las sesiones, tanto 9 como 11, y pues las sesiones se van a componer induciendo la idea de cómo las relaciones interpersonales pueden afectar e influir sobre este estado de ánimo, y pues se va a trabajar en el tema del apoyo y pues aprender a identificar y mantener las fortalezas en sí mismo. Y pues las últimas sesiones lo que van a integrar temas que el terapeuta ha examinado y junto al paciente identificar pensamientos que pueden afectar estas actividades y pues también utilizar el apoyo social para reforzar estas mismas. También se realizarán ejercicios que enfaticen en la importancia de la comunicación asertiva y pues también el desarrollo de destrezas que permitan que se puedan establecer relaciones satisfactorias. Las recomendaciones éticas, se debe realizar un proceso de consentimiento y asentimiento ético con el paciente y también con los padres, teniendo en cuenta de que no es mayor de edad, y pues también se debe mantener el principio de la confidencialidad, así como las normas bioéticas para que se garantice el bienestar del paciente sobre todas las cosas. Se realiza una evaluación del progreso alcanzado junto a los logros y fortalezas y pues también se discuten recomendaciones tanto para el joven y también para los padres o las personas que tengan una relación más directa con el paciente. Y pues también se va a trabajar en un programa que el paciente debe continuar realizando por su cuenta y pues que también le permita a él ser más independiente en cómo afronta ciertos contextos. La terapia cognitivo-conductual respecto a los adultos se plantea en utilizar una intervención cognitivo-conductual para ser concretos, y se ha seleccionado esto ya que fue desarrollada por Beck y por eso pues su nombre, terapia cognitiva Beck, bueno, su nombre Aaron T. Beck para ser más específicos. Y pues esta terapia tiene un gran mérito para hacer un tratamiento específicamente para manejar la depresión y pues ha sido probada en relación con tratamientos establecidos en su campo y que no eran tratamientos de ámbito psicológico sino más bien farmacológico. Y pues en este sentido la terapia cognitivo-conductual se ha hecho un nombre como tratamiento psicológico y pues en el ámbito psiquiátrico ha llegado a ser una terapia en referencia para utilizarla como una forma no farmacológica para intervenir sobre este trastorno. Por lo general, esta terapia consiste en 12 sesiones y pues esto lo que busca es, primero, trabajar en la disminución de los síntomas depresivos, segundo, en modificar cogniciones que no son adaptativas o que no corresponden asertivamente al contexto del individuo, y tercero y último, en la prevención de recaídas en conductas y pensamientos depresivos. En este caso, la terapia se centrará en adultos con sintomatología o diagnóstico depresivo o una variante de algún trastorno mental.
3. Las primeras 3 sesiones se utilizarán para trabajar en conocer al paciente y pues establecer una relación de confianza terapéutica que puedan ayudarnos a identificar los factores contextuales e individuales que están causando la sintomatología del paciente, y por lo tanto estas sesiones tendrán como prioridad, primero, pues trabajar en el establecimiento de una relación con el terapeuta y el paciente. Segundo, inspirar confianza terapéutica. Tercero, el enfoque en el trabajo del equipo con el paciente. Cuarto, identificar el contexto sociocultural y contextual del paciente. Quinto, identificar conductas y pensamientos problemáticos. Las sesiones 4 y 5 trabajarán en identificar y transformar lo que los pacientes identifican como quejas o situaciones problemáticas. En sintomatología, el terapeuta debe transformar la percepción que el paciente tenga sobre los problemas de su vida diaria y hacer comprender de qué manera estas situaciones están relacionadas con su trastorno. Hay que descartar que se debe ser éticamente responsable. Esto no en todas las situaciones, porque el paciente puede que exprese durante las sesiones cosas que no estén relacionadas realmente con el problema o con la sintomatología, y pues el terapeuta lo que tiene es que identificar situaciones que sí estén comprometidas con la sintomatología para ser lo mayormente asertivos. Bueno, el terapeuta, por lo tanto, debe primero trabajar en la identificación de las quejas del paciente y también debe identificar cómo está relacionado con los síntomas de la depresión. Segundo, debe hacerle reconocer al paciente que lo que experimenta y lo que está y cómo esto está relacionado con lo que él siente. Y pues ya tercero es el enfoque en el trabajo en equipo. Pues esto es no invisibilizar su participación o su opinión, siempre tratar de validar las emociones y lo que el paciente comunique. 5. Las sesiones 6 y 7 se encargarán de trabajar en que el paciente sea capaz de validar y reconocer sus emociones y pensamientos, y pues cómo está relacionado con la problemática del trastorno depresivo, y pues en este sentido que el terapeuta pueda trabajar en reconocer y validar sus emociones, y pues asimismo que reconozca la relación que tiene sus emociones, sus experiencias y esto con sus pensamientos y en general con su estado de anímico, y pues esto para finalmente trabajar en la educación y entrenar al paciente en cómo él puede tener control de estas situaciones y que estas situaciones no lo controlen a él y que desencadenen esta sintomatología. Las sesiones restantes, básicamente de la 8 a la 11, pues se van a encargar de realizar una intervención cognitivo-conductual, y pues acorde al paciente, en este sentido se pueden aplicar distintas formas de intervención. Por ejemplo, en la primera, la asignación de tareas graduales, básicamente dividiendo una tarea compleja y ayudándole a que él tenga una forma de visualización y que tenga más voluntad al desarrollar esta. Y pues esto básicamente lo que ayuda es que el paciente se ayude a validarse a sí mismo para promover, eh, prácticas que ayuden a reforzar el autoestima y pues también cómo él se ve a sí mismo, su percepción de sí mismo. En la segunda, práctica cognitiva, y pues es pedirle al paciente que imagine sucesivamente cada uno de los pasos que componen la ejecución de una tarea, y pues esto le obliga a prestar atención a los detalles esenciales de la actividad. Y pues esto contrarresta una tendencia a divagar y pues facilita la realización de programar paso a paso, y pues también ayuda a identificar posibles obstáculos que pueden impedir la realización de la tarea, y pues que el terapeuta pueda identificar y desarrollar soluciones para que estos problemas no den lugar a la experiencia no deseada o al fracaso como tal. 3. Técnica de reatribución de los hechos. Pues esta lo que hace es fijar su atención en la responsabilidad de otras personas o de las circunstancias,
y también revisar y aplicar leyes lógicas frente a estos acontecimientos. Pues en la búsqueda de interpretaciones alternativas lo que se quiere es, primero, buscar todas las alternativas posibles y también una solución al problema, asignar porcentajes de verosimilitud, también hacer preguntas para que se fijen en detalles de interés, buscar pruebas, argumentos, experimentos que nos ayuden a confirmar y también o invaliden la información, también acostumbrarse a manejar varias hipótesis y pues esto también disminuye el grado de certeza del pensamiento automático. La sesión final se encargará de varios aspectos. El primero es que el terapeuta realizará una retroalimentación final al paciente sobre lo evidenciado y lo trabajado. En la segunda va a establecer las tareas a futuro que el paciente debe realizar individualmente. Y en la tercera va a establecer futuras sesiones en el caso de que sea necesario. 8. Las recomendaciones éticas deben realizar un proceso de consentimiento en el paciente. También se debe mantener el principio de confidencialidad, así como todo lo que son las normas para garantizar el bienestar del paciente. También evitar sobreentender o sobrevalorar situaciones cotidianas de la sintomatología. Y es necesario identificar asertivamente cuándo una conducta o situación problemática puede afectar al paciente y cuándo no. La terapia interpersonal de Kliman, la psicoterapia interpersonal, a diferencia de la terapia de conducta y de la terapia cognitiva, no ofrece una teoría general de la depresión, sino un procedimiento terapéutico, disculpen, de una base que es clínico y empírica, y pues esto lo que hace es que la observación tenga una importancia en tratamientos psicológicos eficaces para intervenir en esta problemática. Básicamente esta terapia no deja de invocar sus fundamentos teóricos y científicos, a pesar de que está basada en una evidencia empírica y obtenida durante en otras sesiones trabajadas. Y pues su racionalidad supone una causalidad biopsicosocial y una limitación en la capacidad de adaptarse o manejar aspectos psicosociales, que es básicamente lo que plantea este tipo de terapia de Clermont. Esta terapia está basada en 12 sesiones con el objetivo de trabajar en síntomas que se puedan identificar en relaciones sociales del paciente y pues también que pueda ayudar a entender el espectro interpersonal. El terapeuta debe establecer como una red de apoyo no neutral sobre las emociones y pensamientos del paciente, y esto con el fin de abordar de manera empírica los síntomas que se van percibiendo y pues también las relaciones sociales del paciente, así como pueden también convertirse en una red de apoyo para que de manera progresiva pueda transformar su contexto y pues aliviar como tal los síntomas percibidos. Las primeras 3 sesiones se utilizarán para trabajar en conocer al paciente, establecer una relación de confianza terapéutica e identificar los factores contextuales e individuales que están causando la sintomatología del paciente. Por lo tanto, en estas sesiones se tendrá como prioridad, primero, trabajar en el establecimiento de una relación terapéutica con el paciente. Segundo, inspirar confianza terapéutica. Tercero, enfoque en el trabajo en equipo con el paciente. Y cuarto, identificar el contexto social, cultural y contextual del paciente. Y como último, identificar conductas y pensamientos que puedan producir daño o problema en la adaptación social del paciente. Las sesiones 4 y 5 trabajarán en identificar y transformar lo que los pacientes identifican como quejas o situaciones problemáticas. El terapeuta debe transformar la percepción que el paciente tenga sobre el problema de su vida diaria y hacerle comprender de qué manera estas situaciones están relacionadas con su trastorno. También destacar que se debe ser éticamente responsable y no todas las situaciones que el paciente exprese durante las sesiones serán necesariamente motivo derivado de la sintomatología. Por lo tanto, el terapeuta primero debe trabajar en identificar
las solicitudes del paciente e identificar lo relacionado específicamente con la depresión. Segundo, hacerle reconocer al paciente que lo que experimenta sí está relacionado o no está relacionado. Y tercero, enfoque en el trabajo en equipo, lo cual quiere decir que toca validar y no invisibilizar ninguna participación o opinión que nos transmita el sujeto o el paciente con el que estamos interviniendo. Las sesiones 6 y 7 se encargarán de trabajar en que el paciente sea capaz de validar y reconocer sus emociones de tal manera que pueda identificar la relación de su problemática con su trastorno depresivo. En ese sentido, el terapeuta debe trabajar en que el paciente reconozca y valide todo lo que son sus emociones y pensamientos, y asimismo que reconozca la relación que tienen sus emociones con su estado de ánimo, para así validar a futuro y en el presente lo que viene siendo la manera como él va a controlar estas actitudes y estas conductas que pueden desatar la sintomatología como tal. Las sesiones restantes de la 8 y la 11 se encargarán de realizar una intervención cognitivo-conductual. Por lo tanto, primero se va a hacer una asignación de tareas graduales y pues de manera progresiva se van a dar tareas complejas de tal manera que ayude al paciente a visualizar la realización de alguna acción o alguna orden como tal, para que el paciente se valide como tal y pues se visualice dentro de ciertos contextos o roles sociales. Segundo, la práctica cognitiva lo que hace es que pide al paciente que imagine sucesivamente cada uno de estos pasos que componen como tal la tarea, y esto obliga a que preste atención a detalles esenciales para que la pueda hacer, y pues esto contrarresta su tendencia a divagar y a no enfocarse correctamente en la realización de una acción, y pues identificar los posibles obstáculos cognitivos conductuales que pueden impedir como tal que se realice la tarea. En la tercera, la técnica de reatribución de los hechos, lo que se busca es, primero, fijar su atención en la responsabilidad de otras personas o de otras circunstancias, y segundo, revisar y aplicar leyes lógicas a los acontecimientos. Cuarto, ya sería buscar todas las alternativas posibles y la resolución de las formas de resolución de sus problemas. También asignar porcentajes de verosimilitud y también hacer preguntas que se fijen en detalle en intereses que nos puedan ayudar, y también buscar pruebas, argumentos que confirmen o validen lo que se está hablando. Y pues como último, pues también acostumbrarse a manejar hipótesis, lo cual hace que se disminuya el grado de certeza de lo que es el pensamiento aparente o automático. La sesión final se encargará de, primero, que el terapeuta use una retroalimentación final. Segundo, que se establezcan tareas a futuro y que el paciente las pueda realizar individualmente, y también establecer futuras sesiones en el caso de ser necesario. Se debe realizar un proceso de asentimiento ético, básicamente muy similar a procesos que ya he mencionado anteriormente, y esto para evitar sobreentender o sobrevalorar situaciones cotidianas, y pues también de que se mantenga unos estándares de confidencialidad que garanticen el bienestar del paciente. La terapia personal de Clearman es un tipo de terapia interpersonal que, a diferencia de la conductual cognitiva, no ofrece una teoría general, y pues lo que hace es que se basa en fundamentos teóricos y científicos, lo cual es respaldado por una evidencia empírica, lo cual de una u otra manera maneja un tipo de racionalidad y una tipo de racionalidad de tipo biopsicosocial, lo cual limita un poco la capacidad. Lo que hace es ver al individuo como alguien que tiene ciertas limitaciones de adaptación psicosocial, lo cual deriva ciertas problemáticas. Esta terapia está basada en 12 sesiones y pues tiene como objeto trabajar en síntomas que ayuden a identificar problemas de adaptación social,
y también identificar estos problemas en contextos específicos por medio de una red de apoyo no neutral, y pues también que el paciente pueda identificar estas emociones y estos pensamientos de una forma que pueda aliviar los síntomas pues que se pueda transformar de una u otra manera el contexto. Para esta intervención se propone que la población sean adultos y que puedan reconocer sus problemas de conducta. También se considera que debe haber un protocolo a fin de que el paciente pueda identificar y participar activamente en la transformación de sus pensamientos y de sus emociones. En esta fase se consigue buscar aliviar los síntomas y pues también incluye examinar al paciente haciéndole un diagnóstico según los estándares de el DSM-4 o el DSM-5 según se escoja por defecto, y pues esto por medio de entrevistas semiestructuradas, lo cual nos ayuda a identificar síntomas y clasificar conductas patológicas para así que el terapeuta pueda identificar como tal lo que está sucediendo con el paciente, y pues que el paciente también pueda entender qué es lo que sucede en él por medio de contenidos psicoeducativos que ayuden a el terapeuta a hacer de que el paciente tenga un funcionamiento social y pues se tenga una relación con su problemática, una relación más positiva. La fase intermedia básicamente se focaliza en el área elegida y pues bajará en estrategias de afrontamiento. Lo que busca es que en todas las sesiones se varían en circunstancias individuales y pues también que se identifiquen emociones, también la expresión y básicamente todo lo que viene siendo el espectro perceptivo, lo cual implica buscar patrones del pasado para ver de qué manera afectan el presente. Pues en la fase final, básicamente se busca que el terapeuta evalúe la necesidad eventual de si se debe seguir con el proceso o si ya el paciente no necesita seguir. Y pues entonces ahí es cuando el paciente debe volverse más independiente y autosuficiente en cómo él valida y asume ciertas emociones. En este se debe realizar un proceso de consentimiento ético que ya lo había hablado anteriormente, y lo que busca es evitar que se sobreentendan ciertos valores y ciertas situaciones cotidianas de la sintomatología, y pues así identificar asertivamente cuándo una conducta o situación puede ser problemática y cuándo no.